El 4 de enero de 2010, el mundo cambió para siempre al inaugurarse el primer edificio de gran altura de la historia, el Burj Khalifa. Todo el mundo asumió que en pocos años, otro edificio lo superaría, seguido de otro aún más alto. Pero 12 años después, nadie lo ha destronado como edificio más alto del mundo. De hecho, el rival más cercano de Dubái, China, ha dado un giro radical y ha prohibido la construcción de edificios de gran altura. ¿Pero qué está pasando? ¿Se ha desvanecido de repente la pasión de la humanidad por construir hacia el cielo? ¿Podría ser este el fin de los rascacielos mega altos? La competencia por construir el edificio más alto del mundo es una tendencia relativamente reciente. Durante miles de años, el edificio más alto del mundo fue la pirámide de Giza. Durante 3.800 años, fue el número 1 sin competencia. Después, Europa fue líder en la construcción de edificios más altos por sus catedrales. La pirámide de Giza fue eclipsada por la Catedral de Lincoln en Inglaterra en 1311 y superada en 1439 por la Catedral de Estrasburgo en Francia, que siguió siendo el edificio más alto durante otros 400 años. No fue hasta el siglo XX, con el nacimiento del rascacielos, que la carrera se intensificó. El primer rascacielos de la historia fue el Home Insurance Building de Chicago, construido en 1884 y supuso un logro que cambiaría nuestros horizontes para siempre. Con solo 9 plantas, el Ayuntamiento de Filadelfia era el edificio más alto a principios del siglo XX. Pero a medida que nos acercamos al milenio, esa cifra ha sido superada casi por 10 con la finalización de las Torres Petronas de Kuala Lumpur. Desde 1908 hasta 1998, el edificio más alto siempre estaba en Nueva York o en Chicago. Pero a principios del siglo XXI, la carrera se alejó de Occidente y se dirigió hacia Asia y Oriente Medio, donde tienen edificios que alcanzan alturas que antes ni siquiera podíamos soñar. Prueba de lo lejos que hemos llegado es el Burj Khalifa, con 23 veces más pisos que el Ayuntamiento de Filadelfia. Aunque el Burj Khalifa sigue ostentando el récord, su posición como único edificio de gran altura del mundo solo duró 2 años. Un edificio mega alto tiene que ser igual o superior a 600 metros. La Torre del Reloj Real de la Meca en Arabia Saudí, con 601 metros de altura, se terminó de construir en 2012. 3 años más tarde se erigió la Torre de Shanghái y hace poco el PNB 118 de Merdeka se unió al Club de los Rascacielos de Gran Altura. Pero ¿por qué construimos edificios tan altos? El rascacielos nació por razones fundamentalmente prácticas. Cuanto más alto fuera el edificio, más trabajadores o potenciales residentes podría albergar. Los rascacielos también evitan lo que se conoce como expansión urbana. Las ciudades seguirán extendiéndose hacia las zonas rurales si escasea el espacio para albergar viviendas y negocios. Con un rascacielos se cubre la demanda en un pequeño terreno y se reduce esa expansión. Pero detrás de la construcción de edificios mega altos también había razones superficiales relacionadas con el simbolismo y el estatus. Tener el edificio más grande del mundo era más un reflejo de la prosperidad y posición de un país que un intento de cubrir cualquier demanda de viviendas u oficinas. Los rascacielos de Nueva York construidos en el siglo XX fueron financiados por ricos empresarios, mientras que los del siglo XXI fueron pagados por gobiernos que buscaban hacer una declaración. Pero veamos más de cerca al actual poseedor del récord. Una de sus estadísticas más sorprendentes es que casi un tercio del Burj Khalifa está ocupado. Solo 160 niveles de sus más de 200 plantas son utilizables. El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, el CTBUH, acuñó la expresión «edificios vanidosos» para estos edificios que por sus agujas o elementos arquitectónicos son más altos que utilizables. En 1998, las Torres Petrona eclipsaron a la Torre Sears, pese a que su tejado fuese 60 metros más bajo. Del mismo modo, el Burj Khalifa solo supera en 2 metros a la Torre Shanghái en términos de espacio útil. El CTBUH dice que un edificio con una altura de vanidad del 50% o más no puede optar a edificio más alto del mundo, sino más bien como torre. Para ser justos con los edificios de vanidad, también cumplen una función práctica como atracción turística, en particular el Burj Khalifa. Aunque contar con 4 edificios de gran altura en el mundo parece impresionante, es menos de lo previsto. En 2012, el CTBUH publicó un documento titulado Los 20 más altos en 2020, en el que se precedía cuántos edificios mega altos habrían en 2020. Estimaban que al menos 8.
pero en 2020 solo había 3. La razón por la que los grandes edificios son tan raros es el nivel de ingenio necesario para construirlos. Para construir los primeros rascacielos, solo se necesitaba una estructura esqueleto de acero. Esto se conoció como el esqueleto de Chicago, y así se construyó el Home Insurance Building a finales del siglo XIX. Pero construir en forma rectangular tenía sus problemas. Como en un juego de Jenga, cuanto más alto se sube, más endeble se vuelve el edificio. No se podía simplemente seguir construyendo más y más alto y esperar que resistieran los fuertes vientos o los terremotos. Los ingenieros tenían que replanteárselo. A mediados del siglo XX, un estadounidense de Bangladesh llamado Fazlur Rahman Khan dio un paso adelante con una idea la cual se dio a conocer como el Einstein de la ingeniería estructural. Se trataba de vigas tubulares de acero en cada piso, conectadas a las vigas horizontales. Estas vigas absorbían mucho mejor los golpes y resistían los fuertes vientos, y permitían construir más alto. Este método se convirtió en el ABC de los rascacielos de gran altura, y Khan llegó a diseñar la Torre Sears de Chicago. Pero para la categoría de edificios de gran altura se hicieron más ajustes e innovaciones. En 2004, el Tower Palace 3 de Corea del Sur fue diseñado por Skidmore, Owings y Merrill, el mismo estudio de arquitectura en el que trabajaba Khan. Este edificio tenía un sistema de contrafuertes con una columna central y 3 alas salientes. Esta forma hexagonal permite que el peso de cada ala sea soportado por las otras 2 y que la central actúe como soporte adicional. Este diseño se incorporó posteriormente al Burj Khalifa y por eso tiene forma de Y o hexagonal. La Torre Shanghai es en realidad 9 edificios cilíndricos apilados unos sobre otros y protegidos por una capa exterior de vidrio. La Torre del Reloj Real de la Meca son 7 edificios superpuestos, con el más ancho en la parte inferior para dar el mejor soporte. Todos estos ingeniosos sistemas han servido de base para la construcción de más y más edificios de gran tamaño. Así que parece que tenemos la tecnología y la experiencia para construir más alto. Pero entonces, ¿por qué hay menos edificios mega altos de los esperados? Para responder a esta pregunta, miremos a China. Aunque China solo tiene un edificio de gran altura, la mayoría de los edificios más altos del mundo está allí. En 2021, 10 de los 20 edificios más altos del mundo se encontraban en la República Popular China. 1 en Hong Kong. China ha construido más rascacielos en los últimos 30 años que Nueva York el siglo pasado. Debido a su afición por los rascacielos, se creía que China construiría el próximo rascacielos más alto. Curiosamente, en 2013 la CNN dijo que al Burj Khalifa de Dubái, de 828 metros, le quedaba menos de un año como edificio más alto del mundo. Se esperaba que el edificio Sky City, propuesto en Changsha, tuviera 838 metros, y construirlo tomaría solo 90 días, más 120 de prefabricación. El informe incluso terminaba con «Resulta difícil seguir la pista a los anuncios de edificios más altos de China». Hoy sabemos que el Sky City no se convirtió en el edificio más alto del mundo. Hubo retrasos, las obras se pararon y en 2015 el emplazamiento se reconvirtió en una piscifactoría. En 2014 se propusieron las Torres Fénix en Wuhan. Se esperaba que uno de los edificios tuviera 1 kilómetro de altura, pero es difícil encontrar cualquier mención del edificio después de 2014. No obstante, el segundo edificio más alto, la Torre Shanghai, se terminó en 2015, y China parecía la apuesta más segura en la carrera por el próximo edificio más alto del mundo. Pero la marea está cambiando en cuanto a construir alto. En 2021, China dio un giro de 180 grados y prohibió nuevos edificios por encima de 500 metros de altura y puso restricciones a los de más de 250. La declaración afirmaba que se prohibiría la arquitectura extraña que no sea económica, funcional, estética o respetuosa con el medio ambiente. Pero ¿por qué este cambio repentino? Hay varias razones. Si bien China se ha hecho famosa por su arquitectura extraña, también por los edificios de imitación réplica de los occidentales, la Torre Eiffel o la Casa Blanca. El gobierno chino ahora quiere volver a edificios que encajen con la arquitectura tradicional de la ciudad. La demanda inmobiliaria también ha bajado. Según Nikkei Asia, la tasa de desocupación de oficinas de primera calidad en Shenzhen alcanzó el 26%. Y la tasa de desocupación de Pekín y Shanghái ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las conocidas como ciudades fantasma son interminables hileras de torres residenciales de obra nueva en cuyo interior nadie habita.
Según Business Insider, hay suficientes viviendas vacías en China como para albergar a toda la población de Francia. Pero más urgentes son la salud y la seguridad. En marzo de 2021 se produjo un incendio en un edificio residencial de gran altura en Sillazuan, y luego otro en agosto en un edificio de la ciudad de Dalian. En mayo, un edificio de 72 plantas de Shenzhen empezó a temblar de repente y hubo que evacuarlo. Así que con China fuera, ¿quién queda en el juego? El rival directo de Burj Khalifa en su condición de edificio más alto del mundo es la Torre Jeddah de Arabia Saudí. Terminado, sería el primer edificio de la historia con 1 kilómetro de altura. Pero al encontrarse las obras paradas desde enero de 2018, al ser encarcelado uno de sus patrocinadores en una purga política, solo el gobierno saudí conoce el futuro de este proyecto. Malasia tiene 2 edificios en liza, la Torre M y Tradewinds Square. Pero la Torre M ni siquiera ha comenzado, ni es probable que lo haga antes de 2035. Y en cuanto a Tradewinds Square, hay quienes afirman que el proyecto está vacío. La propuesta de Indonesia, la Torre Signature de Yakarta, se canceló en 2018. Y tampoco hay avances tangibles en la propuesta de Japón, la Sky Mile de Tokio. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? ¿Veremos algún edificio mega alto en Nueva York o Chicago? La respuesta fácil es que nadie quiere construirlos. Los proyectos en Nueva York son mucho más caros de construir que en Oriente Medio o China, y la falta de suelo disponible en Nueva York también aumenta drásticamente los costes. El tiempo que se tarda en construirlos significa que puede pasar más de una década antes de que se recupere la inversión. La pandemia de la COVID-19 tampoco ha mejorado el panorama. Como habrás adivinado, la demanda de espacio para oficinas se ha visto reducida, ya que el teletrabajo es cada vez más habitual y por tanto la demanda de inmuebles comerciales se ha ralentizado. También ha provocado una recesión mundial, lo que significa que hay menos dinero disponible para financiar estos proyectos. Otro factor importante es el impacto de los edificios mega altos en su entorno. Claro que las vistas desde arriba son fantásticas, pero ¿qué pasa con los edificios vecinos? A menudo los rascacielos mega altos bloquean la luz solar y no encajan en la estética colectiva de la ciudad. Además, ¿quién querría tener obras junto a su lugar de trabajo durante una década? Otro problema más acuciante es que el proceso de construcción de un rascacielos es, en última instancia, malo para el medio ambiente. Según Tim Nelson de la consultora Arup, un rascacielos típico tendrá el doble de impacto de carbono que un edificio de 10 plantas con la misma superficie, debido al esfuerzo adicional que se pone en los cimientos para evitar que los edificios se balanceen. Así que parece que la tendencia de construir cada vez más alto podría detenerse. Las propuestas de nuevos rascacielos se cancelan a diestro y siniestro, y países como China incluso las prohíben por completo. ¿Podría el Burj Khalifa seguir siendo el edificio más alto que ha construido la humanidad? Cuéntanoslo en los comentarios más abajo. Si quieres ver más proyectos similares, puedes ver por qué se paró la Torre Creek de Dubái. Gracias por vernos, y hasta el próximo vídeo.